de esta estrategia para el cálculo de una línea, de la pendiente de una línea tangente. ¿Quién pudiera ahora aportar alguna información? ¿Quién pudiera querer compartir? Explicar un poco sobre el primer método, que es simplemente con la recta, pero hay que acordarnos sobre que la definición de la recta. Tenemos un segmento, una recta, y nosotros tenemos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, ¿ok? Y nosotros queremos saber cuánto vale un punto en cualquier parte de este segmento, en el cual el punto 1 tiene las coordenadas x1, y1 y el punto 2 tiene coordenadas x2, y2. Y pues nuestro punto, el que queremos encontrar, tiene las coordenadas x y y. Ok, entonces recordemos que de aquí y que formamos un triángulo de esta manera, como es lo que pedía la maestra. Entonces, este segmento, digamos que el eje X, para el eje X de este triángulo que acabamos de formar, va desde x2 a x2 menos x1, que es todo esto, que es x2 menos x1, ¿ok? Y para este lado es y2, que es todo esto largo, menos y1, que es todo este pedacito, ¿ok? Para encontrar todo esto que está en naranja. Muy bien. Ahora, recordemos que formamos un ángulo, teta, y esto es la pendiente. Para nosotros es la pendiente. Por definición, la pendiente es la tangente de teta. Ahora, ¿cómo es la tangente de teta? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, para nosotros sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso es la pendiente, como todos lo sabemos, ¿verdad? Ok. Entonces, por definición, sabemos que la m es y menos y1 sobre x menos x1. Esto lo encontramos en cualquier libro de geometría analítica. Entonces, vamos a despejar lo que es y menos y1, pasando esto, multiplicando con la pendiente, es decir, y menos y1, voy a quitar aquí, y menos y1 es igual a m por x menos x1, pero nosotros acabamos de deducir que m vale y2 menos y1 entre x2 menos x1. Por lo tanto, sustituimos en la ecuación y nos queda que y menos y1 por nuestra pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. ¿Ok? Vamos a despejar y, pasamos y1 sumando a todo lo que ya tenemos aquí y nos queda de esta manera. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto es nuestra pendiente, ¿verdad? No nos olvidemos de esto. Multiplicado por x menos x1 más y1. Si no se les hace un poco familiar esto, porque esto es equivalente a decir mx más b. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sabiendo esto, vamos a calcular la concentración cuando nuestro tiempo, porque interpretando la tabla que nos proporciona el problema, X son los datos del tiempo, el tiempo en segundos, y Y va a ser nuestra concentración molar, ¿ok? Ahora, lo primero que tenemos que hacer con este método va a ser tomar los puntos que estén en medio o que estén dentro de ese rango. Para nosotros va a ser el principio. ¿Por qué? A ver, voy a poner la gráfica aquí de esta manera. Ah, no, no se ve. Luego comparto esa parte. Va a ser los primeros dos puntos. Entonces, para nosotros va a ser el punto 1 con 0,0.1. Estas son sus coordenadas. Y el punto 2, que es 50.00905.
Recordemos que esto es x1, y1 y esto es x2, y2. Muy bien. Ahora, lo que ayer estábamos haciendo era sacar precisamente la pendiente. ¿Y cómo se saca la pendiente? Pues ya dedujimos la fórmula, ¿verdad? Que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sustituimos a partir de estos datos de los puntos en esta fórmula. Es decir, 0.0905 menos 0.1 entre 50 menos 0. ¿Por qué 0? Ah, porque para nosotros x1 sería 0. ¿Ok? Entonces nos queda una pendiente negativa. Recordemos que cuando es negativo tiene una forma mayor a los 90 grados dentro de una gráfica. A ver, aquí formamos un ángulo de este lado, es menor a 90 grados. Si nosotros sacamos esta pendiente va a ser positiva. En cambio, si está del otro lado, es decir, así, si siguieron la manita de esa manera, así, nuestra pendiente va a ser negativa porque es mayor el ángulo a 90 grados, como es en nuestro caso. Muy bien, entonces hasta ese punto vamos bien, que es menos 1.9 por 10 a la menos 4. Ok, esa va a ser nuestra pendiente. Ya teniendo la pendiente, vamos a sustituir dentro de esa ecuación, de la ecuación que sacamos anteriormente, que es 0.1, que en este caso sería nuestra y1. ¿Cuánto es nuestra y1? 0.1, vamos bien. Más y1 menos x1, que en este caso sería 0.1 menos 0. Ok, vamos bien. Por nuestra pendiente. ¿Cuánto es nuestra pendiente? Menos 1.9 por 10 a la menos 4. Si nosotros hacemos todo esto, nos queda que es y es igual a 0.0900, bueno, 99981 molar. Ok, ese es el primer método, ¿no? Hay otro método. No se olviden de esto, ¿ok? Porque este valor lo vamos a ver un poco después. Me gustaría compartirles también un segundo método que se llama interpolación lineal. Esta interpolación lineal es un método que sirve para encontrar un valor entre dos puntos. Sin embargo, existe un cierto error. Ahorita les voy a explicar. Tenemos una gráfica como la que podemos observar a continuación, ¿ok? Tal cual como el ejemplo que puse en esta gráfica es semejante a la curva que tenemos nosotros como problema. Entonces, tenemos un punto 1 y un punto 2, ¿ok? Coordenadas x1, y1 y el punto 2 es x2, y2. Y nosotros queremos encontrar el valor de este punto que está en medio, con coordenadas x, y. Entonces, ¿qué es la interpolación lineal? Geométricamente hablando, se forma una línea recta en esos puntos. Es decir, esta línea roja que se puede apreciar en pantalla. Pero si se dan cuenta, forma una pancita. Miren. Miren, forma una pancita. Aquí, a esto se le llama error. O sea, no es que esté mal, pues, pero se refiere a que no va a ser tan precisa el resultado que va a arrojar, por lo mismo de que no está siguiendo una línea curva, es una línea recta ya como tal, cortando camino. En Excel, lo que hicieron algunos compañeros, incluyéndome, es que utilizamos una tendencia de curva de exponencial, por ejemplo, siguiendo esa continuidad de curva, por eso el error es menor. Sin embargo, aquí existe un error por esa pancita. Bueno. Ahora,
¿qué se va a hacer durante la interpolación lineal? Bueno, clásicamente hablando, es de esta manera. Es como si fuera una regla de 3, pero grandota. ¿Cómo que grandota? ¿Por qué? Para cada valor de x1 le corresponde un valor de y1. Nosotros también tenemos que cada valor de x2 vale y2. Queremos saber cuánto vale, tenemos el dato de cuánto va a valer x, pero queremos saber cuánto va a valer y en esa x. Sí, bueno, entonces, recuerden, tiene que quedar como un sandwichito. Explico. Con la finalidad de que x y y queden justamente en medio. Teniendo esto en cuenta, ahora vamos a decir x menos x1 entre x2 menos x1 es igual a y menos y1 entre x2 menos y1. Y2 menos y1. ¿Ok? ¿Qué? De esta forma. Y menos y1. Porque para nosotros queremos saber cuánto vale y, ¿verdad? En este caso. Entonces sería y menos y1 entre y2 menos y1. Así. O sea, lo rojo entre lo azul es igual a lo rojo entre lo azul. Entre ellos están restando, ¿ok? Es igual a x menos x1 entre x2 menos x1. Entonces, vamos a despejar y de la ecuación. Esto pasa multiplicando y esto va a sumar a todo lo que se está multiplicando. Es decir, y1 más x menos x1 por y2 menos y1 y todo interpolación lineal, llegamos a que es la ecuación de la recta. Miren, aquí está y, es igual a y1 más x y m es la pendiente. Quiere decir que este método también sirve. Vamos a comprobarlo entonces. Pero primero vamos a hacer un ejemplo. Digamos que queremos calcular la concentración a los 70 segundos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es tomar los puntos que dejan de valor 70 entre ellos. Es decir, que esté en ese intervalo, ¿ok? Entonces, el punto 1 para nosotros sería 50,0.09. Esto va a valer x1 y esto va a valer y1. No se olviden. Y el punto 2 va a ser 100,0.082. Esto va a valer x2 y esto va a valer y2, ¿vale? Vamos a colocar en orden los datos. Como en esa que quede en forma de sándwich. Yo le veo como sándwich. Pero bueno, es decir, a 50 le corresponden 0.090, a 100 le corresponden 0.82 y nosotros queremos saber cuánto vale 70, ¿verdad? Porque es lo que pide el problema. Entonces a 70 le corresponde y, ¿ok? Pero ¿cómo podemos ver esto? Bueno, es que esto es x1 y esto es y1. x2, y2, x y y. Muy bien, ahora vamos a respetar las flechas. Rojo entre azul es igual a rojo entre azul. Vamos a sustituir los datos en la ecuación. Ya de una vez, ya sabemos cuánto vale x1, y1, x2, y2. Ahora, muy bien, tenemos que y es igual a 0.09. ¿Por qué? Porque es y1 más 70 menos 50, que sería x menos x1 por 0.082 menos 0.09, que es y2 menos y1, ¿ok? Y todo esto entre 100
menos 50, es decir, x2 menos x1. Resolviendo todo esto, nos queda que y es igual a 0.868 molar. Y esto sí concuerda si nosotros lo hacemos, por ejemplo, si nosotros hacemos ¿cómo decirlo? Si nosotros hacemos una ecuación con respecto a esa tendencia de la curva, nosotros obtenemos que efectivamente es muy cercano a este valor. Vamos bien. Ok. Esto fue solo un ejemplo. Ahora bien, vamos a calcular esta concentración cuando x es igual a 0, porque es lo que queremos saber desde un inicio. Acuérdense que la vez pasada nos dio 0.099981. Ok, vamos a ver cuánto vale en este problema, en este método, perdón. Vamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Los puntos intermedios de este valor, el valor que nos piden. En este caso va a ser 0 y 0.1. Y el punto 2, 50,0.0905. Hacemos la tortota, esta gigantesca, y vamos a sustituir los datos en la fórmula, que sería y es igual a 0.1, que es nuestra y1, más, en este caso, nuestra x, y nuestra x1 va a ser 0. Bueno, de todos modos hay que ponerlo ahí. Por 0.905 menos 0.1, que sería nuestra y2 menos y1, entre 50 menos 0, que para nosotros es x2 menos x1. Entonces, si esto es 0 y se multiplica todo, solo va a quedar 0.1. Pero ustedes si quieren agarrar la calculadora y dicen, bueno, se supone que esta multiplicación entre esto es la pendiente. Si ustedes hacen esta multiplicación, se van a dar cuenta que es menos 1.9 por 10 a la menos 4. Es justamente lo que nosotros encontramos al calcular la pendiente de manera independiente. Perdón. Prima. Si se dan cuenta va a ser eso, ¿ok? Entonces, independientemente de eso, se va a multiplicar y va a quedar 0.1. Es decir, nuestra Y va a valer 0.1 molar en el momento 0. Cuando nosotros vimos que en el primer método, por definición de la recta, va a ser 0.099998, que es muy cercano a 1, que es lo que tenemos aquí. Muy bien. ¿Qué otra cosa pedía la tarea? También pedía calcular en el momento 400. X es igual a 400. ¿400 qué? Van a ser segundos. Muy bien. Lo mismo. Primero tenemos que encontrar los puntos que estén en medio de ese valor. Para nosotros serían 300 y 500. Muy bien. Cuando vale 300 es 0.0549 y en el punto 2 sería que cada valor de 500 es 0.0368. Hacemos nuestra torta gigantesca. Ya sabemos qué significa esto. Van a quedar el 400 en medio de los otros valores y para ¿cuánto queremos saber? ¿Cuánto vale Y? Cuando X vale 400. Muy bien, ahora vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación y tenemos que Y1, o sea, 0.0549 más 400 menos 300, que sería X menos X1, por 0.0368 menos 0.0549, que sería Y2 menos Y1, entre 500 menos 300, que sería X2 menos X1. Haciendo toda esta operación, nos da que Y es igual a 0.0540,
0.458 molar. Y el dato en... Permítanme tantito. A ver, el dato en Excel es 0.0450. Obviamente no va a ser súper exacto porque recuerden que aquí tenemos una pancita, gráficamente hablando, pues, tenemos una pancita, ese es nuestro error, ¿ok? Y finalmente, cuando X es igual a 600 segundos, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Primero, tener los datos que están en medio. Ay, disculpen. Bueno, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, nuestro valor cuando X es igual a 600 segundos, otra vez, ¿no? Tenemos que el punto 1 es 500,0.0368 y el punto 2 es 800,0.02. Recuerden que estos datos los obtenemos de la tabla que nos proporciona el problema. Muy bien, hacemos esta tortota gigantesca y sustituimos los datos en nuestra ecuación. 0.0368, perdón, aquí me falta un signo positivo, más 600 menos 500, que para nosotros es X menos X1, por 0.02 menos 0.0368, que es Y2 menos Y1, entre X2 menos X1, es decir, 800 menos 500. Realizando toda esta operación, nos queda que la Y es igual a 0.0312 molar en el segundo 600. Y si se dan cuenta, es algo muy sencillo. Es nada más tener en cuenta qué número está en medio de esos, qué valores son los que quedan intermedios al valor que nosotros queremos obtener, sustituir en esa ecuación y fácilmente podemos nosotros obtener la concentración. Y esto, de hecho, como la curva es bastante suave, o sea, no es tan pronunciada la curva, nos da un valor bastante cercano a lo que, aún cuando tenemos un error cero, ¿ok? Entonces es bastante fiable, al menos en este caso, que fue una curva muy tranquila. Y no sé si alguien tiene dudas. De hecho, si lo están haciendo ahorita en sus casas, se van a dar cuenta que es algo bastante sencillo, es identificar los datos. Prácticamente es eso. Ok, gracias Alejandra por tu aportación. ¿Alguien está de acuerdo o no con la propuesta de Alejandra? ¿Alguien hizo o propone otra estrategia? Quiero escuchar opiniones de las personas que espero que sean todas, las que por su cuenta hayan buscado cómo hallar ese valor, sobre todo el primero, ¿no? El de la velocidad inicial, que es el que a nosotros nos interesa. ¿Qué ocurrió con la opinión de los demás? Por favor, espero que levanten su micrófono, que levanten su mano, por favor. Jóvenes. Adalid, Adriana, Areli, Artemio, Carlos, Carolina, Christopher, Daisy, Dulce, Gerardo, Guadalupe, Iliana, Jacibe, Guillermo, Judith, Karen, Leslie, Luis, Enrique, Luis Alberto, Salma, y todos, Dalia, Karen. Sí, bueno, en mi caso no lo hice así como Ale porque ella sacó concentración. Ajá. Yo había leído en el PDF que nos proporcionó que
bueno, había un apartado que lo saqué así de manera individual, que decía que la velocidad de una reacción en un instante dado es igual a la pendiente de la recta tangente. Así es. También nos explicaba, que la velocidad de la reacción, la unidad sería mol sobre litros por segundo. Correcto. Y de esa manera nos definía que la velocidad se daba por las fórmulas que ya nos había dicho, que eran dependiendo si es reactivo es menos o producto es más. Ajá. Ajá. Luego vi un video en donde explicaba cómo sacar la velocidad instantánea, Ajá. y utilizaban esas fórmulas. Y por ejemplo, ya los datos que nos da en la tablita son datos de productos. Entonces sabemos que no va a haber una alteración del signo negativo, sino que quedaría la fórmula como positivo. Y ya, bueno, lo que hice fue básicamente lo que hizo Ale en la primera, que tomaba 2 puntos. No sé si, es que ya le intenté tomar foto a mi libreta, pero como lo hice a lápiz casi no se ve. No sé si Ale puedes compartir tu primer método, en donde está el cálculo solo de la pendiente. Sí, lo que ella nos hizo posteriormente fue como una demostración, ¿no? Ajá, Lo otro, exacto. lo otro, lo otro es como una demostración. Lo primero que nos mostraba era las dos estrategias para poder calcular la pendiente. Lo importante es cómo calcular la Sí, pendiente. Y ya después lo que ella hizo, y lo hizo bastante detallado, fue decirnos, ¿saben qué? Bueno, puse a prueba ese cálculo para ver qué tanto era confiable buscando concentraciones en la pendiente calculada, ¿no? Ahí está sí. Guadalupe. Ahí Bueno, está Guadalupe. ay, perdón. ¿Puedes hacerlo un poquito más abajito, por favor? Sí, un poquito más. En donde está el cálculo de 1.4, me parece, menos 1.9. Así, bueno, básicamente, para no repetir lo mismo que Ale, también tomé 2 puntos y ya Ujú. lo calculé conforme a la pendiente. Sin embargo, me generó dudas con respecto a la teoría que leí, no sé si me revolvió más, y a un video que también vi, que decía que nosotros tenemos que identificar el signo y Sí, el coeficiente, porque en este caso sabemos que es un producto y la fórmula, bueno, el signo de la fórmula es positivo, y que aparte de sacar la pendiente teníamos que multiplicar 1 sobre el coeficiente, pero aquí no ajá, hay no hay ninguna alteración porque el coeficiente es 1. así es. Entonces, y también vi otros ejemplos cuando nos dan el tiempo y también la concentración, pero para sacar la fórmula de la velocidad con la constante de velocidad, que sería primero tenemos que identificar el orden de la reacción, pero para identificar el orden con solo el tiempo y la concentración, tenemos que ver si es de orden cero, de orden uno, de Ujú. orden 2, un Ajá. ejemplo, y de acuerdo a hacer una tabla estadística y checar si, por ejemplo, el valor de R cuadrada aproximada a 1, pero esos son muchos cálculos. Sí, pero De hecho, ajá, ese es el orden de la reacción, ¿ok? Eso, para que no nos ah, confundamos, ahorita nada más hablemos de la sí, velocidad inicial de la reacción. Lo otro es el orden de la reacción, para que no te confundas, porque ese será otro tema, ¿ok? bueno, Lo primero, y me parece interesante tu aportación es, número uno, con la explicación que nos dio Alejandra, estamos ya todos de acuerdo en que en esa ecuación que está precisamente en pantalla, ella está calculando la pendiente de la línea tangente al tiempo cero, porque precisamente está utilizando como x1 al valor cero, que es cuando el tiempo, que es lo que está en el eje de las x, es cero. ¿Sí estamos de acuerdo con eso todos?
Ahí sí me gustaría mucho que, aprovechando lo que está comentando Guadalupe y lo que nos mostraba hace un momento Alejandra, quisiera saber si todos estamos de acuerdo en que la expresión de la pendiente que nos mostraba ella, y se tomó la curiosidad incluso de explicarnos qué cosa era lo de la tangente y la pendiente, etcétera. Quisiera en primer lugar si todos estamos de acuerdo en que la pendiente que ella nos está mostrando en pantalla en este momento corresponde a lo que para nosotros sería la pendiente de la línea tangente al tiempo cero. Lo sabemos en este caso, en este particular caso es más que evidente, porque precisamente está tomando el intervalo de tiempo en donde está considerando el tiempo cero. Esa parte me gustaría, Guadalupe, si a ti te queda clara, y si a los demás también, por favor. Dalia, que fue la que en la sesión pasada también estuvo aportando. Carlos, Alberto, me parece que también participó la sesión pasada. Pregunto a ustedes y a todos los demás, por favor, ese apartado, esta pequeña parte donde estamos calculando la pendiente de la línea tangente al tiempo cero, ¿queda de acuerdo? ¿Queda entendida? Para que comprendamos que esta es la velocidad inicial de la reacción. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, Raúl, ok. Dalia, me acuerdo que Dalia participó, me acuerdo también de Alberto, creo, o de Luis, un Luis, me acuerdo. Sí, Dalia, ¿o quién está participando? ¿Ileana? ¿Quién? Sí, estoy de acuerdo, profe. Sí, Dalia, ok. Muy bien, gracias, Dalia. ¿Quién más? ¿Y los demás qué opinan? También estoy de acuerdo. Ok. Sí, ¿Qué hablo? Levanten su manita, por favor. No se preocupen, levanten su mano porque este es momento de acordar. Dime, Luis. ok, bueno, había leído que para sacar lo que es la velocidad instantánea en un determinado tiempo, ya sea específico, se tiene que sacar con una derivada. Ajá. Entonces, conforme a la pendiente, sí está bien, pero no es para un determinado tiempo en sí. Ajá. Entonces, en este caso no estamos calculando lo que es en el tiempo cero. Ajá. Había igual visto y leído lo que son los apuntes que había usted publicado aquí en Teams y otros videos en donde supuestamente, bueno, en donde entendí que la velocidad instantánea se saca la derivada de la concentración sobre la derivada del tiempo, pero con signo negativo porque es un reactante que se está consumiendo. Entonces, para sacar la derivada de una concentración, me dije, pero la concentración es una constante, entonces si la derivada va a ser cero, ¿cómo voy a obtener yo la velocidad inicial instantánea? Entonces, me fui a Excel, hice la gráfica, pero lo que hice fue sacar una función en un determinado punto, que es en el punto cero, y me dio lo que es una función. Entonces, lo que hice fue derivar la función de esa concentración en el punto cero con respecto al tiempo. Entonces, la función que me dio fue menos 0.0002 x más 0.1. Entonces, lo que hice fue derivar. Y al derivar me dio el resultado de 0.0002 sobre el tiempo que había leído que para obtener el tiempo cero no es necesario colocar el tiempo cero, sino unas décimas cerca del cero para que el resultado no me marque error. Claro. Entonces lo que hice fue hacer la división y me dio el resultado de 2 por 10 a la menos 4. Entonces, conforme a ello, pude obtener lo que es la velocidad instantánea en el tiempo, no cero, pero sí por décimas cerca del cero. Cuasi cero, así es. Exacto, cuasi cero. Ese es el otro método al que yo me refería, al de la función. Ese es el otro método al que yo me refería. Sí, dime, continúa. Ajá, entonces también ya obtuve después la velocidad instantánea
Entonces, también recuerdo que había dado lo que es una ecuación para velocidades de reacciones, que de acuerdo a los reactivos van a ser negativos y los productos van a ser positivos. Entonces, para sacar las velocidades de las reacciones, ya no en un determinado punto, sino sobre cualquier otro punto. Cualquiera. Pues es delta de la concentración sobre delta del tiempo, que es la diferencia de concentraciones sobre diferencias de tiempo que estamos observando cómo obtener la pendiente, que es lo mismo. Sí, porque la velocidad instantánea es la pendiente de la línea o recta tangente con respecto al tiempo cero. Entonces, lo que hice fue casi similar a obtener la pendiente, pero lo que hice ya no fue colocar dos tiempos en la parte de abajo, sino colocar específicamente el tiempo al que quiero obtener. Y lo que hice en dado caso del tiempo 400 fue en la parte de arriba en el numerador, a sacar la diferencia de concentración, que fue intermedio de las concentraciones del tiempo 400. Entonces, me dio lo que es 0.0368 menos 0.0547 sobre el tiempo 400 y obtuve la concentración que nos había dado en los cuadros anteriormente sobre los moles, que fue el resultado de 0.4475 por 10 a la menos 4. Entonces también ahí comprobé que las fórmulas que usted nos había dado de igual manera son útiles para obtener lo que son las velocidades, pero no instantánea en un determinado tiempo, sino conforme va evolucionando. Evolucionando, exactamente. Así es. Esa es la diferencia. Por eso Alejandra hablaba de ese error que ella le llamó la pancita de la gráfica, ¿no? Esa diferencia es la que tú, cuando obtienes la función, ese error se elimina, porque tú ya lo estás haciendo para el momento preciso de la reacción, ¿no? Esa diferencia que ella nos decía numéricamente hablando, pudiera en un momento dado, como ella lo comenta, decir, bueno, es una diferencia despreciable que me es útil para el cálculo con el método que ella está proponiendo. El otro método es el que yo les comentaba, es obteniendo una función. ¿Tú tienes la oportunidad de compartir pantalla, Luis? Sí, pero es que lo tengo en desastre en mi libreta. Sí, pero de por todos modos eso. voy a presentar, sí. Sí, porque a mí me gustaría que quedara muy claro que hay dos estrategias. Una ya nos la comentó Alejandra y nos la comentó paso por paso. Y sí, ella está usando un método que es válido y que cuanto más estrecho sea en este caso el X1 y X2, que ella nos explicaba como la torta, ¿no? Dice ella. Entonces, cuanto más estrecho sea X2 y X1, poder hallar valores intermedios, cualquiera que esté entre ese X2 y X1, cualquiera que esté gracias Alejandra, entre Y2 y Y1. Es semejante, jóvenes, no sé si recuerdan como cuando nosotros calculábamos valores entre un par en tablas termodinámicas. Tal vez se acuerden que tenían a cierta temperatura un valor y a cierta temperatura otro, pero a veces uno se pregunta, ¿y cuál será el valor a una temperatura entre estas dos que está en la tabla? Entonces uno utiliza ese método, precisamente el que nos estaba mostrando Alejandra, y sí es válido y puede sernos de gran utilidad. Ahora, la pregunta es, ¿y existe otro método aún más preciso? Sí, sí. Y es el que yo entendí la sesión pasada que Dalia estaba en esa intención de decir, hay forma de hallar una función. Y es lo que tú, Luis Enrique, nos estás comentando. Sí es posible obtenerla y esa función ahora sí sería específica para el instante que tú quieras de la reacción. Ajá. Entonces yo sí te pediría, Luis Enrique, que pues para que todos nos estemos en esta misma sintonía y ustedes también vean cómo la capacidad y el conocimiento de ustedes ya es bastante amplio, también pudieras contribuir a esta explicación. ¿Qué te parece, Luis Enrique? Que mañana nos expliques eso.
Ah, sí, está bien. Nomás concreto bien mis apuntes porque igual ayer estaba intentando de varias maneras y ya me había bloqueado y entonces dije, ¿cómo puede ser posible que no voy a lograr esto? Claro, esa es mi intención. Mi intención es que en ustedes nazca esa curiosidad que los lleve a la búsqueda de la información, porque aquí es donde uno puede apreciar, y no me dejarán mentir, lo que hizo Alejandra nos llevó a cosas de geometría analítica, ¿verdad? A cosas muy interesantes de la pendiente, aquello de la tangente, de los ángulos, etcétera. Y esto es una función. Y recordemos precisamente que cuando queremos hallar un valor específico en esa curva, que esos eran las integrales, ¿no? Áreas bajo la curva, lo podemos hallar para un punto específico de la curva, que eso es lo que tú hallaste. Entonces, sí me gustaría mucho que mañana nos discutieras eso, ¿sale? Y compartieras ese archivo. Si lo sacas en PDF, por favor, Luis Enrique, compártelo. Compártelo para que todos lo puedan discutir y todo el mundo pueda apreciar y hacer un análisis de la propuesta que tú haces. ¿Sale? Sí, me parece bien. Ok, bueno, entonces, gracias Alejandra, muchas gracias por la explicación, estuvo muy amplia y eres muy buena dando este tipo de explicaciones. ¿Sale? Gracias Alejandra. Ahora, voy a regresar. Gracias a usted por darme la oportunidad. Muchas gracias todos gracias. Guadalupe, lo que tú comentabas es muy interesante. Esta también a un análisis de la reacción completa, ¿ok? Entonces, ya tenemos entonces idea del cálculo de la velocidad de la reacción. Ahora voy a compartir con ustedes pantallas. Si me permite, sale, por favor. Sí, profe, creo que ya dejé de compartir. Sí, ahora ya puedo compartir yo. Gracias. Voy a compartir con ustedes un ejercicio. Ok, que me preparé pensando en algo como lo que Alejandra preguntó. Ok, ¿estamos todos listos por acá? Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, ya se ve. Okay, bueno, entonces tenemos nosotros una reacción, ¿verdad? Aquí tenemos al pentaóxido de dinitrógeno, ¿verdad? Que se está descomponiendo en dióxido de nitrógeno y oxígeno. Esta es una reacción. Aquí pueden ustedes observar que pues la reacción ya está balanceada, ¿verdad? Ya está balanceada. Ahora, como lo comentaba Guadalupe, hace algunas diapositivas, hace algunas sesiones, yo les mostraba una diapositiva en la que veíamos esta expresión de velocidad. Dijimos, la velocidad de una reacción es el cambio en la concentración de los reactantes y o de los productos con respecto al tiempo. Ese es el concepto de velocidad. Si nosotros observamos, por favor, en esta parte que estoy en este momento señalando, aquí en esta que le di el clic para que vean, aquí en esta, aquí está expresada precisamente el concepto de velocidad. Ahora, algo que señaló Guadalupe y dice ella, yo observé algo que usted mostraba cuando nos explicaba el concepto de velocidad, dice ella. Cuando hablamos de velocidad, y está entre corchetes, muy bien mostrado, cómo cambia la velocidad. Creo que ya nos queda mucho más claro que se está refiriendo a la velocidad a la que se está consumiendo el reactante A. Por eso está antepuesto el signo negativo. Y dice que debe ser igual a la velocidad a la que se está consumiendo el reactante B e igual a la velocidad a la que se está produciendo el producto C e igual a la velocidad a la que se está produciendo el producto D. Pero a cada gradiente de concentración le está antepuesto un denominador. Un denominador que, si ustedes observan, son las letras minúsculas A, B, C
y D. Ok. Esas letras A, B, C y D minúsculas, regresando a la estequiometría de la reacción, se están refiriendo a los respectivos coeficientes estequiométricos del reactante A, del reactante B, del producto C y del producto D. Porque si bien es cierto que la velocidad debe ser una sola, la que exista para la reacción debe ser una sola velocidad. No puede haber 4 velocidades para una misma reacción. No, no, no. Una cosa es la velocidad a la que se consume el reactante A, ¿verdad? Es decir, la velocidad a la que desaparece una mol de A o desaparece una mol de B. Ok. Ese es un aspecto diferente porque eso está relacionado con la estequiometría de la reacción. Por ejemplo, en esta reacción que te estoy poniendo como ejemplo, claramente se nos muestra que deben desaparecer 2 moles de reactante. Ojo, 2 moles de reactante tienen que desaparecer para que pueda ocurrir la reacción. Y si hay la colisión suficiente, la energía suficiente, etcétera, van a aparecer 4 moles del producto C y 1 mol del producto A. Digo, del producto D, perdón, del producto D. Ok. Este análisis de la estequiometría de la reacción me hace pensar entonces que no voy a observar la misma cantidad desaparecer del producto, aparecer del producto, que el mismo número de moles que voy a ver de consumirse del reactante. ¿Por qué? Porque la estequiometría me está indicando que no es una reacción que tenga 1 mol de producto, 1 mol de reactante. Cosa que en el ejemplo que yo les di, de donde apareció este cálculo que nos estaba trabajando Alejandra y del que nos mencionó Guadalupe, si ustedes regresan a esa diapositiva, en esa diapositiva era una reacción en donde teníamos un reactante A, un reactante B, un producto C y un producto D. Ok. En esa ocasión la estequiometría era 1, 1, 1, 1. En este caso no lo es. Ok, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y quiero que veamos esta tabla. Imaginemos que en el laboratorio se llevó a cabo esta reacción, para que quede claro a qué me estoy refiriendo. Se llevó a cabo, esta reacción. Y aquí tenemos la columna de tiempo y tenemos una columna en donde imaginemos que al tiempo 0, es decir, al inicio de la reacción, nosotros depositamos 0.1 molar del reactante y lo colocamos en un sistema a 338 grados Kelvin para que la reacción empezara a ocurrir. Y al minuto 1.67 tomamos una muestra y cuantificamos cuánto todavía quedaba del reactante. Y luego a los 5 minutos cuantificamos cuánto nos quedaba del reactante. Y luego al minuto 10 tomamos una muestra y cuantificamos la concentración del reactante. Y así sucesivamente hasta el minuto 15. Ok. La gran ventaja de tener la reacción balanceada es que nosotros podemos predecir si se consumieron X número de moles por litro de reactante, cuánto debió haber aparecido del producto D, del producto C y del producto D. Entonces, estaríamos de acuerdo que en el tiempo 0, ¿verdad? ¿Cuánto tendríamos de producto en el tiempo 0? Se tendría 0. Claro, por lógica, aquí muy bien, 0, ahí vamos bien. Ahora, con sus calculadoras a la mano, por favor, y respetando la estequiometría de la reacción. Ok. ¿Cuánto tenemos nosotros de dióxido de nitrógeno en el tiempo 1.67? 0.38. Quiero ver que todos estén de acuerdo, por favor. Analicen muy bien la estequiometría de la reacción y no se les olvide qué representa el punto 0,620, chicos. ¿Qué representa esto? La concentración que queda. Ojo, la concentración que queda.
Entonces, la diferencia entre lo que depositamos y lo que queda, ¿qué significa? Los moles consumidos. Correcto, correcto, correcto. Ojo con eso, porque lo que estamos representando aquí en esta parte, aquí lo que tengo también en amarillo, está diciéndose lo consumido, Entonces el cálculo se tiene que hacer con el número de moles consumidos del reactante. Entonces, ¿cuántos moles se consumieron de reactante? Punto 38. Punto 38 o punto 038. Ah, perdón, punto 038. Correcto, todo el mundo está haciéndolo con sus calculadoras, correcto, punto 038. Entonces, si se consumieron punto 038 mol por litro de reactante, ¿cuánto se produjo del producto dióxido de nitrógeno? Cuando su relación es esta. Respeten, por favor, la estequiometría de la reacción. No se nos olvide, por cada 2 moles que se consumen, ojo, por cada 2 moles que se consumen de reactante, se producen 4 del producto. Entonces, hagan la relación estequiométrica. De acuerdo al razonamiento que acabo de hacer, tengo entendido que se produciría de dióxido de nitrógeno punto 076. Ok, va la primera propuesta. Punto Concuerdo. 076, dice su compañero. ¿Todo el mundo lo está haciendo? Espero que sí. Espero la opinión de los demás. Igual me salió que mi compañero. 0.076. ¿Alguien más? Cualquiera que tenga duda de lo que va a hacer, que diga, ay, no me queda claro lo que voy a hacer, por favor, levante su manita. Este es momento de que estemos nosotros aclarando las dudas, por pequeñas que sean. Manitas levantadas para todos, los que tengan duda. Nadie tiene dudas. Yo sí tengo duda. ¿Cómo hacen el cálculo? Otra vez. Voy, por favor, regálame toda tu atención. Sí, esto que estoy señalando, por favor, esto que estoy señalando en color azul, ¿sí? es la concentración que todavía queda del reactante en el tiempo 1.67. Este valor que tengo en color azul es lo que aún queda. Entonces, la pregunta es, si esto es lo que nos queda, hazme favor de calcular cuánto se consumió. Y me das el valor, por favor. ¿Cuánto nos queda? Esa era mi duda. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen el cálculo? Porque aquí está el inicial, pues. Este es solo el inicial. Claro. Es que, a ver, yo te invitaría a que dibujaras en tu libreta un vaso de precipitado. En el vaso de precipitado tú le estás agregando 0.1 molar del reactante. Ese es tu inicio, pues. Eso es lo que tú estás agregando. Por favor, dibújalo para que te quede muy claro. Entonces, es lo que tú depositaste en el vaso o en el sistema, 0.1 molar. Y luego, en el minuto 1.67, tomaste una muestra. Y lo que aún permanece del reactante es 0.062 molar. Es decir, ya desaparecieron, bueno, no desaparecieron, ya se consumieron 0.038 molar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, no olvides que la estequiometría, la que tengo aquí señalando, nos está indicando lo que se consumió. Entonces nos dice que por cada 2 moles que se consuman de reactante, se producen 4 moles de dióxido de nitrógeno. Ok.
Si tú dices que se consumieron 0.038 moles de reactante, ¿cuánto se produjeron de dióxido de nitrógeno sabiendo que la relación es 2:4? ¿Ya? ¿Perdón? O sea, entiendo que por cada 2 moles de NO De reactante se producen 4 moles del producto D, del producto 4 C. moles. Es Y una en regla tu de caso, tú consumiste 0.038 moles de reactante. Entonces, ¿cuántas moles se formaron del producto dióxido de nitrógeno? Permíteme. Sí, es 0.076. Ya. Ok, Ya ya lo quedó. logré. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Que levante su mano, por favor. Ok. Por favor, ahora, si en el tiempo 5 minutos nos quedan 0.0221, ¿cuánto se consumió? Chicos, chicas, ¿cuánto se ha consumido a los 5 minutos? ¿Cuánto se ha consumido del reactante? Se ha consumido 0.0779. Correcto, correcto, perfecto. Ahora entonces, ¿cuánto se ha producido del producto dióxido de nitrógeno? De acuerdo al mismo razonamiento de hace rato, sería Sí. 0.1558. Espero los demás. Sí, está bien, mi compañero. Me da lo Correcto. mismo, profe. Perfecto, ya lo entendimos entonces. Vean cómo la estequiometría nos está ayudando. Ahora el siguiente, por favor, bajo el mismo razonamiento, ¿cuánto se produjo de dióxido de nitrógeno? 0.3788. Espero la opinión de los demás. A mí me da 0.1894. Sí, profe, disculpe, 0.1894. 0.18. 94. 94. Ok. Y finalmente, al tiempo 15. 0.1974. Gracias. Muy bien. Ahora entonces calculemos la velocidad a la que se está produciendo particularmente, o cuál es la concentración, perdón, de oxígeno particularmente a los diferentes tiempos. El mismo razonamiento, pero ahora estamos respetando la estequiometría. Ahora voy a quitar este color para que quede claro que nos estamos refiriendo, ahora nos estamos refiriendo al oxígeno. Y en este caso, el oxígeno dice que por cada 2 moles que se consumen del reactante, aparece solo 1 mol de oxígeno. Así está indicando la estequiometría bien balanceada. Se produce. Es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo razonamiento, solo que ahora está cambiando la estequiometría. Se produciría 0.019. Espero Sí, los demás. 0.019. De acuerdo. Espero los demás que hagan su propio cálculo para que no tengan dudas, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, si ya todos están de acuerdo, muy bien. El que sigue, el valor que sigue. 0.03899. El que sigue, por favor. 0.047. 3. El último es 0.0493. Ok, ¿todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Sí. Perfecto. Sí, profe. Ok. Ahora, para que vean la diferencia, vamos a calcular
Aquí me va a sobrar una línea, pero vamos a hacer como en el ejercicio anterior. Vamos a calcular las velocidades para cada uno de estos. Es decir, para el delta T, para el delta reactante con respecto al delta T. Entonces, para el primer par respecto al reactante, ¿cuál sería la velocidad de la reacción, la primera velocidad de la reacción considerando el primer par de datos, por favor? ¿Se acuerdan ustedes cómo se calcula la velocidad? Que es así como está acá, delta A en delta T. Nada más, delta A en delta T, por favor. ¿Cuál sería el primer valor? Estamos de acuerdo en que tengo 0.1 menos 0.062 entre 1.67. ¿A qué velocidad se está consumiendo entonces este reactante? Sería 0.0. Ajá. Se está consumiendo a una velocidad de 0.022. ¿Qué más? 22.75. Correcto, ahí está. ¿Ok? Y luego calcúlenlo para el siguiente intervalo, para el intervalo de 1.67 a 5, por favor. $0.01198. Yo tengo una duda. Mande. Ajá, es que lo están calculando nada más con la diferencia de la temperatura y de la concentración, pero creo que no han puesto el coeficiente estequiométrico. No, todavía no lo hemos puesto, Bueno. porque aquí observa la tabla, por favor, y aquí solamente estoy hablando de la velocidad particular de este reactante. Todavía, Bueno. todavía voy a llegar a eso, Guadalupe, que era lo que tú me preguntabas hace rato. Ahorita vamos para allá. Sí, es que me fui guiando de la fórmula, pero Sí, ya vi la la tabla. tengo aquí abajo para que luego hablemos de eso, Guadalupe. Sí, 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 muchas sí, voy gracias. para allá. Sí. Solo estamos hablando de la velocidad de desaparición del reactante, no de la velocidad de la reacción. ¿Cuál es el valor que sigue, por favor? 3.36 exponente a la menos 3. O bueno, 0.00336. El último es 0.0008. Espero los demás si están de acuerdo con estos valores. Sí, es correcto. Muy bien. Hagan lo procedente con la velocidad a la que está apareciendo el primer producto, por favor.
¿Alguien tiene ya la velocidad de aparición del primer A mí producto? me da 0.55. ¿Qué sigue? En la primera es 0.45 o 0.55. No sé, me dictaron 55. Sí, y bueno, igual a mí me da 0.04. Ajá, 45. 45. Ujú. Igual a mí. Por favor, la jovencita que lo hizo me hizo el favor de darlo. Por favor, corrobore porque nos estamos refiriendo a la aparición del producto dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Punto cero qué? Perdón. 45. 45. Ok, a ver quién me hace favor de dar el que sigue. El siguiente valor, por favor. No tan lento, por favor. Me da 0.02396. Confirmo. El que sigue, por favor. Me da 0.00672. El último es 0.0016. Gracias. Ahí están. Ahora la última columna, por favor, la del oxígeno. Ahí me da 0.027. 2. ¿El segundo? El primero. El primero me da como mi compañera, el 0.0113. Casi igual. Entonces, yo lo hice mal. Sí, da eso, lo que ya está en la tabla. El segundo me da 0.00597.
Sí, está bien, también a mí me da eso. Correcto. El siguiente me da 0.000168. El último da 0.0004. ¿Todos de acuerdo entonces con lo demás? Sí. Correcto. Profe, Ahora, tengo una pregunta, perdón antes de continuar es que, por ejemplo, digamos, la velocidad del reactivo se supone que es 0.062 entre 1.67, ¿no? Porque es el tiempo. no, porque este es el reactivo que queda. Acuérdate que aquí de lo que estás hablando es del reactivo consumido. Acuérdate que una reacción se lleva a cabo con el reactivo consumido. Lo que tú tienes aquí en esta tabla, en esta columna que estoy señalando en este momento, esta columna que estoy señalando en gris, se está refiriendo a lo que nos está quedando del reactante en el sistema. No se está refiriendo al consumido. Por eso yo le decía a tu compañerita que para que quede claro es importante que en la libreta ustedes dibujen el sistema donde se está llevando a cabo, indicando que lo que adicionamos fue 0.1 molar del reactante. Luego, al minuto 1.67, ¿cuánto quedaba de reactante? Lo que quedaba del reactante, porque tomamos una muestra, es que quedaban 0.0620. Ese 0.0620 del minuto 1.67 corresponde al reactante residual. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se consumió? Pues se consumió la diferencia entre 0.1 molar y 0.0620. Ese reactivo consumido es el que se descompuso en el producto C y el producto D. Ojo con eso. Esta columna que yo señalé en color gris se refiere al reactante presente en el sistema a los diferentes tiempos. O sea, la delta del compuesto va a ser lo que aún queda de la reacción. Bueno, sí, de lo que aún queda. No, lo que se consumió, consumió. Por eso ustedes hicieron una resta. ¿Sí me doy a entender? ¿Tú fuiste la que me preguntó hace rato, no, Adriana? Sí, hice yo misma. Solamente tengo otra duda. Perdón, es que me distraigo mucho. Perdón, Adriana, nada más dame un instante, Adriana, perdón. Alejandra, ¿te aclaré? Sí, profe. Okay, gracias. Ok, ahora sí, Adriana, ¿cuál es tu otra duda? Es igual como la de Alejandra. O sea, entiendo que de la resta de 0.1 de N2O5 molar, le voy a restar 0.020 y me va a quedar lo que se consumió, ¿no? Correcto. Eso es lo importante. Lo importante es lo consumido, ingeniero, porque lo consumido es lo que realmente se está participando en la reacción. ¿Por qué se consumió el reactante? Porque formó producto. Esa cantidad de moles de reactante consumido es lo importante, porque esa fue la que reaccionó y la que se convirtió en producto C más producto D. Ajá, sí, eso lo entiendo. O sea, ya sé por qué da 0.0267, pero lo que no entiendo ahora es en la segunda columna con NO2.
si divido 0.066 entre 1.67, efectivamente da 0.0455. El Oye, segundo valor, a ver, espérate. Nada más despacito, por favor. A ver, otra vez. perdón. Sí, o sea, entiendo cómo se da y entiendo que hay que hacer una resta, pero para sacar el segundo valor de NO2, es decir, para que me dé 0.0239, tengo que restar ¿Cuál 0.076. 0.0239? ¿Dónde está? ¿A cuál te Esta es la refieres? velocidad. Me refiero a la velocidad de NO2 sobre tiempo. Ajá. Por ejemplo, ¿esta? No, a la que está abajo. Ok. Ajá. Entiendo que tengo que restar primero, pero no entiendo que voy a restar 0.076, que es el valor Claro, de la concentración. Claro, porque es lo que se menos. está. No, Ajá. sí, es el incremento, pues es el delta. No se te olvide que todo esto es, por eso le puse aquí el símbolo delta. Es lo que está incrementando de producción de NO2 en este intervalo de tiempo. Claro. Ok. Haz la Ajá. operación, por favor. Haz la operación. Aquí te espero. Haz esa operación. Haz ese delta, por favor. ¿Cuánto te da el delta NO2 entre el delta tiempo de este par, por supuesto, de este par, porque estás trabajando con este par? Pero esa es mi duda. ¿Cómo saco el delta? O sea, ¿es restar nada más? Claro, por supuesto, es un delta, pues es un gradiente, es una diferencia. Ese es el significado de delta. Me da un número negativo. Es ahí donde me genera dudas. Es menos 0.0798 si resto eso. Pero ¿por qué te va a dar negativo si es la formación de producto? Tal vez yo estoy poniendo mal las. Es que va desde el concepto de lo que estamos haciendo. En este caso es producto. El producto que estamos trabajando no pudiera estarse consumiendo, el producto está apareciendo. Sí, tienes que partir de esa premisa. Vuelve a hacer tu operación. Acuérdate que estás analizando cuánto producto se ha generado desde el minuto 1.67 hasta el minuto 5. Ese es el análisis mental que tú estás haciendo. Tú te estás cuestionando a qué velocidad se está produciendo el producto, considerando el intervalo entre 1.67 minutos y el minuto 50. Bueno, ¿y qué observo en mi tabla? Aquí lo estoy observando. Mira, ¿qué ocurrió? Ocurrió esto. ¿Qué me está mostrando esto que tengo ahorita en verde? Que se incrementó la producción del producto. Y la pregunta es, ¿cuánto incrementó? ¿Y cómo sé que incrementó? Porque en el minuto 1.67 tú tenías tan solo 0.076 molar de producto. En el minuto 5 ahora tienes 0.1558. ¿Qué ocurrió con el producto? ¿Aumentó o disminuyó? Está aumentando. Adrián. Por supuesto, entonces no entiendo de dónde sale ese signo negativo que tú comentas. Yo estaba poniendo los valores mal, estaba poniendo primero el 0.066. Por eso yo te invito, yo te invito a que lo dibujes, dibuja todo lo que tú quieras en la libreta y asimila primero lo que estamos intentando. En este caso nos estamos refiriendo al producto y el producto, como puedes ver, su concentración ciertamente está aumentando conforme el tiempo. Entonces, claro que ese gradiente tiene que ser positivo. A diferencia, mira, regálame tus ojitos, por favor, aquí, lo que tengo ahora, por favor, lo que estoy señalando en amarillo. Este es el reactante. ¿Qué le ocurrió al reactante entre el minuto 1.67 y el minuto 5? Creo que es más que evidente que el reactante se consumió. Sí. ¿Ok? ¿Y cómo sé que consumió? Porque lo que me está quedando en el sistema es cada vez menos. Lo que quiere decir es que se está consumiendo en gran medida. ¿Sí estamos de acuerdo ahora sí, Adriana? Ya la agarré, ya, gracias, ya lo tengo. Ok, bueno. Bueno, ahora entonces tenemos todos estos valores. Estamos en el entendido, repito, que aunque aquí no le puse signos,
Aquí me estoy refiriendo, y está en azul celeste, que nos estamos refiriendo a la velocidad a la que se está consumiendo el reactante. En color magenta, la velocidad a la que está apareciendo el producto, y en color verde, la velocidad a la que está apareciendo el producto oxígeno. Ok. ¿De qué nos damos cuenta? Pues algo muy curioso es que las velocidades a las que desaparece el reactante A, aparece el particular producto D y aparece el particular producto C, son diferentes. ¿Cómo? Digo yo, pues sí, son diferentes porque la reacción estequiométrica me está indicando claramente que no son equimoleculares. La estequiometría no es equimolecular. La estequiometría me dice que por cada 2 moles que desaparecen de reactante, aparecen 4 moles del producto C y una sola mol del producto D. Ah, ya, entonces a eso se debe. Observación número 1. Observación número 2. A pesar de que son diferentes los valores, nos damos cuenta que los valores más elevados los encontramos al inicio de la reacción. Son los valores más elevados de reacción, ya sea de consumo o de aparición. Y son los más elevados porque ya discutimos que en este momento es cuando la concentración del reactante es más abundante, la probabilidad de choques efectivos es mayor y en consecuencia la velocidad de desaparición del reactante o de aparición de los productos es mayor. Ok, ya me quedó claro. Hasta este momento todavía no he calculado la velocidad de la reacción, solo calculé por columna azul, por columna magenta y por columna verde, calculé la velocidad de desaparición o de aparición de los productos, respetando la estequiometría. Ok, porque para eso me sirvió. Ahora sí me voy a calcular la velocidad de la reacción. Ah, ok. La velocidad de la reacción que como yo señalé aquí en este apartado que tengo en el recuadro, tiene que ver con la estequiometría de la reacción. Vean ustedes que aquí cada gradiente de consumo de reactante que se le antecede su signo negativo para no olvidar pues que se están consumiendo, está siendo multiplicado por el denominador del coeficiente estequiométrico. ¿Con qué intención? Con la intención evidentemente matemática de homogenizar ahora sí la velocidad de la reacción. Entonces, por favor, si ya entendimos esto, calculemos pues la velocidad de la reacción, llamémosle la velocidad inicial, que es la que tenemos pues ahora sí que al inicio de la reacción. Me refiero a la velocidad que tenemos aquí. Usemos esta fila de datos porque esta fila de datos me está mostrando la velocidad que yo tengo en los primeros momentos de la reacción. Ok, sean tan amables, por favor, de hacer el cálculo de la velocidad considerando la ecuación en donde está mostrado, por favor, la estequiometría de la reacción, los coeficientes de la reacción en los respectivos denominadores. Usen, por favor, el valor de la velocidad de la desaparición del reactante considerando la estequiometría. ¿De cuánto es ese valor ahora? ¿Sí me di a entender, chicos? ¿O regreso? Bueno, no sé si esté bien, pero sería 0.0113. Sería el valor que tengo aquí en la columna azul celeste, que es 0.02275, dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque 2 es el coeficiente estequiométrico que corresponde a ese reactante. ¿Es correcto? Sí. Igual concuerdo con mi compañero. ¿Punto cero qué? 113. Bueno, 113. Por eso de ese rato me daba diferente a lo que estaba en la tabla. Sí. Molar sobre minuto. Ok, y este valor es igual al siguiente, por favor, pero respetando la estequiometría del primer producto, que es el dióxido de nitrógeno. Maestra.
Serían igual. Sí, por eso, pero Este, quiero que lo demuestren, pues, que estén convencidos de lo que estamos haciendo. ¿Perdón? ¿Quién quiere hablar? Levante su manita. A ver, primero Guillermo y luego Raúl. Ajá, yo solo tengo una duda respecto al signo. ¿Se tendría que poner o ya no, no? ¿Sí? De hecho, ya no se coloca, ya no se debe colocar, por eso yo lo antepuse solo para recordar que me estoy refiriendo a la velocidad. En este caso ya no debería ponerse porque este signo, ya desde acá yo les comentaba que este es la velocidad de consumo del reactante, esta es la velocidad de formación de producto y la que estoy calculando ya es la velocidad de la reacción, esta ya no tiene unidades, ya no tiene, ay Dios mío, perdón, ya no tiene signo, sí, es correcto. Okay. Sí, gracias. Es correcto. Dime, por favor, Raúl. Es con respecto a la velocidad en la que se consume el reactivo. Estuve comprobando datos y de acuerdo a eso, siento que cada uno de los valores de esa columna debe ser negativo. Porque, de hecho, le iba a preguntar hace rato con respecto a cómo restar, o sea, cómo hacer ese delta. Si el mayor menos el menor. Entonces, si todos esos valores son negativos, al multiplicarlo por la velocidad, por los factores de la velocidad de reacción, ya sale positivo. Y entonces ahí efectivamente se cumple la igualdad. Ajá, sí, es correcto. O sea, mi comentario va más a que en la velocidad 1, en la velocidad en el tiempo 1.67 del reactivo, debería ser negativa. Y así en todos los demás valores de la columna. Sí, en este caso. Acá. Ajá. Sí. Porque en este caso del reactivo, como se está consumiendo, la diferencia de la concentración debe ser negativa. ¿Por qué? Claro. Por lo mismo de que se está consumiendo. Entonces sería 0.062 menos 0.1 entre 1.67. Y ahora sí, al calcular la velocidad de la reacción ya se cumpliría la igualdad. Así es. Ahí está. Para que quede clarísimo, ¿no? Así. Entonces, ¿sí estoy en lo correcto, maestra? Sí, es correcto, es correcto. Ok, gracias. Sí, creo que la profe ya lo había mencionado, que había puesto que era de los reactivos por el color. Ajá, pero de todos modos es interesante lo que comenta su compañero, pues para que quede claro, porque ustedes lo observaron desde el momento en que calcularon ese gradiente, ¿no? Ese gradiente les daba negativo. Ok. Gracias. Sí, de nada. Ahora calculemos la velocidad de la reacción inicial considerando el producto dióxido de nitrógeno y respetando el coeficiente estequiométrico de la reacción. ¿Cuál es el valor que obtienen? Es igual, 0.0103. Correcto. Y este tiene que ser igual al último, ¿verdad? Sí. ¿Me ayudan a comprobarlo? Ahora sí, esto sí es la velocidad de la reacción. Por eso quise hacer esa diferencia para que ahora sí, Guadalupe, puedes tú analizar que estamos calculando la velocidad de la reacción. Esta sí es la velocidad de la reacción. Y es así como se utiliza, pues, la ecuación que yo tengo aquí, que estoy marcando en el recuadro en este momento. Aquí, esta. ¿Sí queda claro para todos, chicos? Sí, maestra. ¿Alguna pregunta, por favor? Cualquier pregunta, levanten su manita. Entonces, cuando nosotros hicimos, porque ya habíamos hecho un ejercicio de cálculo de velocidad con una tablita que yo les mostraba en mi material de PowerPoint, pero ahora que regresen a ella, verán que en ese ejercicio, la reacción era equimolecular. Entonces no había vuelta de hoja, la que calculáramos era la misma porque la estequiometría así lo indicaba. Sin embargo, quise utilizar ahora esta reacción porque esta reacción es evidentemente diferente. La estequiometría
¿verdad? Y esto da oportunidad a cómo calcular, ahora sí, lo que llamamos la velocidad de la reacción, a diferencia de lo que tengo aquí en la columna azul celeste, la columna magenta y la columna verde. Por eso no le puse el subíndice reacción, no, me refería particularmente en la columna azul celeste a la velocidad a la que se está consumiendo el reactante A. En la columna magenta, a la velocidad a la que está apareciendo el producto C. Y la verde es la velocidad a la que aparece el producto D. Ahora, ¿no son las mismas velocidades? No, porque la estequiometría de la reacción no es equimolecular. Eso ya lo aprecio. Pero entonces, ¿cómo le haría yo para determinar la velocidad realmente que representa a la reacción? Pues respeto los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Como lo indica esta expresión, y ahora sí calculamos la velocidad, que como bien lo comenta su compañero, ya no le debo poner un signo porque es la velocidad, y la velocidad tú la puedes interpretar como quieras, ¿no? Para reactantes es negativo porque se están consumiendo, para productos es positivo porque se está generando. Ok, ¿alguna pregunta o quedó muy claro con este ejemplo? Creo que no hay preguntas. Bueno. Quedó bien. Correcto, gracias. Ahora, ¿qué otra cosa estamos observando? Bueno, lo que ya nos queda claro, y nuevamente hago énfasis, es que es al inicio de la reacción donde nosotros apreciamos el efecto que tiene la concentración del reactante. Siempre al inicio de la reacción, me refiero al tiempo cero, es cuando tenemos el 100% de las moléculas de reactante presente. Es en ese momento cuando vamos nosotros a tener la mayor velocidad de esa reacción particular, porque es en ese momento cuando tenemos el mayor número de moléculas de reactantes participando. Que conforme el número de moléculas de reactantes son consumidas, la velocidad de la reacción va disminuyendo. Ahí está la tabla, más que evidente cómo la velocidad va disminuyendo. Ok, entonces los estudiosos de esto dicen, oye, ¿y qué pasaría entonces si yo le aumento más reactante? Pues en teoría aumentaría la velocidad. Y si le triplico el reactante, pues aumentaría la velocidad. Pero estudiando esto se ha encontrado que no por aumentar al doble la concentración del reactante, aumenta precisamente al doble la velocidad. Que si yo triplico la concentración del reactante, forzosamente se va a triplicar la velocidad de la reacción. Sí hay una relación, o sea, sí es verdad que a mayor concentración de los reactantes, mayor velocidad de la reacción, pero la pregunta es, ¿en qué proporción? ¿En qué relación existe este aumento? Y esto es el estudio de lo que se conoce como el orden de una reacción, ¿verdad? Que es lo que ustedes ya hicieron favor de leer un poco. Y entonces ahí uno experimentalmente encuentra que hay ocasiones en que a medida que tú aumentas la concentración del reactante, aumenta la velocidad. ¿Esto qué significa? Que si yo tuviera una reacción en donde participan dos reactantes, tengo que estudiar el efecto del reactante A y por otro lado estudiar el efecto del reactante B. Si yo tuviera una reacción con reactante A, reactante B y reactante C, tengo que llevar a cabo en el laboratorio estudios del efecto del reactante A, del efecto del reactante B, manteniendo constantes a los otros dos, y estudiando el efecto del reactante C, manteniendo constantes las concentraciones del reactante A y del reactante B. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una reacción con tres reactantes, cada uno va a tener un efecto diferente sobre la velocidad de la reacción. Y este estudio es muy interesante y es lo que se conoce como el orden de una reacción. Ok, voy a regresar a mi diapositiva para explicar eso. Ok. Cuando vean mi diapositiva completa, me dicen, por favor.
Ya se logra ver, maestra. Ya se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos el ejemplo que yo les planteaba la sesión pasada. En esta reacción, vean ustedes, aquí tenemos una reacción. Número 1 es una reacción, aquí la tienen todos ustedes, ¿verdad? En donde tenemos la participación del reactante A y del reactante B. Ahí están. Ok. Aquí se está observando lo que les comentaba. Aquí se mantuvo constante la concentración del reactante B. Muy bien. ¿Y qué ocurrió con la concentración del reactante A? Pues se estudió a diferentes concentraciones. Muy bien. Entonces, a esa temperatura del sistema, se llevó a cabo la reacción. Imaginen ustedes, ahí tienen su recipiente, su sistema, donde estamos llevando la reacción. Ok. Y tratemos de imaginar, por favor, que cada fila, ojo, por favor, cada fila es un experimento, ¿eh? Ojo, cada fila es un experimento. ¿A qué me refiero? Pues que cuando hicimos el experimento número 1, tuvimos que construir una tabla, algo así, voy a ponerlo acá pues, en donde con respecto al tiempo, fuimos evaluando la desaparición de algún reactante o la formación de algún producto. Y cada vez que nosotros fuimos evaluando la desaparición del reactante o la aparición del producto, debimos haber tenido datos como los del ejercicio anterior, el que acabamos de terminar. Ok. Y que con esa información calculamos la velocidad de la reacción, como lo hicimos nosotros hace un momento. Y el resultado de ese primer experimento fue esto. ¿Sí me doy a entender? Para que quede claro que cada una de estas filas es un experimento realizado imaginariamente en el laboratorio. Ok. Aquí tenemos este dato. Esta es la velocidad inicial de esta particular reacción. Ok, ya la estudié. Ahora vuelvo a preparar otra reacción. Una reacción en donde tengo 0.2 molar del reactante B y ahora tengo 0.02 molar del reactante A. ¿Y qué es lo que observamos en este segundo experimento? Observamos que aumenté la concentración del reactante. ¿Ya lo vieron? Cambiamos a esta concentración. Vean, ahí está. ¿Y qué pasó con la velocidad? Muy interesante mi observación. ¿Qué estoy observando aquí? Que la concentración del reactante A la dupliqué y que como respuesta la velocidad de la reacción prácticamente se duplicó. Muy interesante. Luego hago otro experimento en donde con respecto a la segunda concentración del reactante, ahora la duplico nuevamente. Ahí está. Y mantengo constante el segundo reactante. ¿Qué pasó con la velocidad? La comparo, ¿verdad? Con la anterior es el doble y con la primera está respondiendo de manera proporcional, es decir, 1 a 1, ¿no? Aumento 1, aumenta 1 y aumenta 1, aumenta 1 el otro. Ok. Finalmente se observa que aquí la concentración es 6 veces superior, aquí lo pueden observar ustedes, es 6 veces superior a la que usamos en el experimento 1. Y vean ustedes que la velocidad de la reacción es 6 veces la que usamos, la que calculamos en la reacción en el experimento número 1. Este estudio es lo que se llama el efecto, ahora sí, el efecto de la concentración del reactante A sobre la velocidad de la reacción. ¿Y qué estamos observando? Que a medida que aumento la concentración del reactante A, aumenta proporcionalmente la velocidad de la reacción.
Esto es lo que da paso al estudio, repito, del efecto de las concentraciones. Ahora, por otro lado, observen el otro efecto. Aquí está el otro efecto. Ahora, en este segundo paquete de experimentos, lo que se mantuvo constante, vean ustedes, lo que se mantuvo constante fue ahora la concentración del reactante A. Y lo que se cambió fue la concentración del reactante B. Ahí lo pueden ver. Y se estudiaron las respectivas velocidades, vean. Y aquí, ¿qué se observa? Bueno, que aquí con estas concentraciones se tuvo esta velocidad. Aquí se duplicó, vean ustedes, se duplicó la concentración del reactante B y se duplicó la velocidad inicial de la reacción. Vean ustedes. Y entonces, ¿qué se observa? Que en la misma proporción en que se aumenta la concentración, se aumenta la velocidad. Este es un clásico ejemplo de una reacción que llamamos ¿de qué orden, chicos? Para el reactante A, ¿de qué orden sería? No sé si estoy equivocada, pero creo que es de orden 1, porque se duplica la concentración al doble y se duplica la velocidad. Ajá. Entonces, para el primer experimento, en donde se estudió el efecto del reactante A, se puede llegar a la conclusión de que la velocidad es de primer orden para el reactante A. Y después se hizo el estudio para el reactante B y se llega a la conclusión de que la reacción es de reactante B. Ahí lo pueden ver. ¿Esto qué significa? Que en esta particular reacción tienen el mismo efecto el reactante A que el reactante B. Y la respuesta que se da es, la velocidad es de primer orden para el reactante A, la velocidad es de primer orden para el reactante B, por lo tanto, en general, la reacción es, repito, de primer orden para cada uno de los reactantes. Más adelante vamos a ver que cuando eso ocurre, se suman los dos órdenes para poder llegar ya al orden global de la reacción. Pero en este momento, tan solo quiero que aprecien cómo es el efecto del reactante A y cómo es el efecto del reactante B sobre la velocidad de la reacción. Este ya es un estudio muy particular en donde estamos nosotros variando la concentración de uno de los reactantes y midiendo la velocidad inicial de esa reacción. ¿Voy bien hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, maestra. Adelante. Es solamente para que me quede claro. Entonces, de primer orden significa que si hay un aumento de concentración de un reactivo, el aumento de la velocidad de la reacción es proporcional al aumento de la concentración, ¿no? Sí, así es. Así es. Así Muchas es. gracias. Esa sería una reacción de primer orden. Ok. Muchísimas gracias. De nada. Ahora, eso es lo que estaba yo tratando de explicarles para ese ejemplo, ¿no? Estoy hablando del ejemplo. En la tabla anterior, y como dice acá, en la tabla anterior, cuando duplicamos este reactante, manteniendo constante observamos que la velocidad se duplica. Luego se hizo lo inverso. Al duplicar manteniendo constante el siguiente reactante, la velocidad también se duplicó. La velocidad. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A una conclusión como esta, hasta este momento. A que la velocidad es proporcional a la concentración del reactante A y es proporcional a la concentración, del reactante B. Entonces, hasta este momento, los datos del experimento nos permiten concluir que la velocidad de la reacción fue directamente proporcional tanto al reactante A
como al reactante B. Esa es la conclusión a la que llegamos. Nosotros en matemáticas, siempre que hablamos de una constante de proporcionalidad, ¿se acuerdan ustedes? Aquí está representado como alfa. En matemáticas decimos, bueno, ¿sabes qué? Como estás hablando de una constante de proporcionalidad, pues puedes cambiar ese símbolo por una constante, que en este caso será la letra K, que se denominará como la constante de velocidad, que es así como se va ahora a utilizar ese símbolo para que deje de ser la proporcionalidad para transformarse en una constante. Y esto es lo que ahora entonces establecemos. Para el caso que estamos estudiando, otra vez, ya estamos reacomodando la ecuación. Ahora resulta que la velocidad es igual a la constante. Aquí está la constante. Ya no tengo el símbolo de proporcionalidad, sino ahora le metimos una constante que se llama la constante de velocidad, en donde otra vez estoy afirmando que la velocidad es el producto de la constante de velocidad multiplicada por el efecto de la concentración del reactante A multiplicada por el efecto de la concentración del reactante B. Ahora, en este caso muy particular, ¿cómo fue el efecto del reactante A sobre la velocidad de la reacción? Pues observamos que fue 1 a 1. Aumentaba yo aumentaba la velocidad. Aumentaba el triple la concentración, aumentaba el triple la velocidad. Es decir, eran directamente proporcionales. A eso se le llama que la reacción es de primer orden. Y esto se simboliza a través de una letra aquí en el numerador A o B, tan solo para decir que es el orden de la reacción del reactante A y del reactante B. Ojo, no estoy hablando de los coeficientes estequiométricos. Esta es la parte más importante. No me estoy refiriendo en absoluto a los coeficientes estequiométricos. Por eso es que en muchos libros, en lugar de ponerle esto, en muchos libros, digo, a veces aparece como A, B, en muchos libros le ponen letras como M, N, para que no te confundas con los coeficientes A, B, C, D, que son clásicos de nombrar como las primeras letras del alfabeto. Pero en algunos libros sí aparece como A, B, C, pero que quede claro que no significa que son los valores de los coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿ok? En este caso, vimos que la relación era directa, entonces es como, por eso es que se dice que es de primer orden, porque el efecto es 1, tanto para el reactante A como para el reactante B. Ajá. Esto es lo que va a representar el hecho de que sea de primer orden, que en este caso particular, así los resultados lo indicaron. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, pero yo tengo una duda, ¿puedo preguntar Adelante, algo? por supuesto. Estamos calculando velocidad con esta fórmula, ¿verdad? Sí. Entonces, hace rato, cuando estábamos haciendo la tabla, estábamos también sacando velocidades. ¿Esta es otra fórmula u otra manera de la que yo puedo sacar velocidades sin el coeficiente estequiométrico? Es que en este caso estamos analizando el efecto de la concentración de los reactantes. Si lo ves, es otra forma de ver la velocidad. Sí. En aquel cálculo estábamos observando, si tú recuerdas, estábamos observando el efecto de la variación de las concentraciones de los reactantes y productos con respecto al tiempo. Sí. Ajá. En este caso lo estamos expresando en términos del efecto que tiene la concentración del reactante sobre la velocidad de la reacción. Es otra estructura. Ok, ya lo tengo. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Levanten su manita. Ok. Entonces, este concepto nos lleva a lo que se conoce como la ley de velocidad.
cuya expresión fue la que les empezaba yo a manifestar, a mostrar hace un momento. Esta ley de velocidad establece que existe un efecto entre la concentración de los reactantes y la velocidad de la reacción. Y es así como para estudiar este efecto que tiene la concentración de los reactantes sobre la velocidad, que se estudia lo que se conoce como el orden de una reacción. Y entonces resulta que las reacciones se pueden clasificar, repito, dependiendo del efecto que tenga la concentración de sus reactantes sobre la velocidad. Y las clásicas órdenes de reacción es que hay reacciones de orden cero. ¿Qué significa de orden cero? Pues que por más que tú incrementes, se incremente la concentración del reactante, esto no va a afectar a la velocidad de la reacción. Hay reacciones en donde por más que le incrementes, la concentración de uno de los reactantes, la reacción no aumenta más la velocidad. Llamamos en cambio reacción de primer orden cuando al duplicar su concentración, la velocidad se duplica en 2 a la 1, como el ejemplo que vimos hace un momento. A eso le llamamos de primer orden. Una reacción es de segundo orden, ¿verdad? Si al duplicar su concentración, la velocidad se incrementa al cuadrado. Ok, cuando la velocidad se incrementa al cuadrado, entonces la reacción se denomina de segundo orden. En general, entonces, tendríamos que una reacción es de enésimo orden si al duplicar la concentración causa un 2 a la n incremento en la velocidad de reacción. Entonces, realmente el efecto se observa en el exponente de la velocidad. Esos son lo que se conoce, repito, como orden cero, ¿verdad? Primer orden, segundo orden, que son las más comunes, y podríamos hipotéticamente pensar hasta un orden n, ¿no? Esto entonces nos permite clasificar a las reacciones en términos del efecto de la concentración del reactante, ¿ok? Vamos a hablar entonces de que en general esta sería la expresión de la ley de velocidad. Esta sería la ley de velocidad, en donde nosotros tenemos que la velocidad de la reacción es igual al producto de la constante de velocidad multiplicada por la concentración del reactante 1 elevado al efecto que tenga sobre la velocidad de la reacción multiplicada por la concentración del reactante 2 elevado al efecto que tenga sobre la velocidad de la reacción. Entonces, en total, cuando calculamos el orden global de la reacción, lo que tenemos que hacer es, como dice aquí, el orden global de la reacción sería la suma del efecto que tiene el reactante 1 más el efecto que tiene el reactante 2. ¿Ok? Y así calculamos lo que llamamos el orden global de la reacción. Y aquí hago la nota, la aclaración de que una cosa son los exponentes de esta ecuación, que son los órdenes de la reacción, y no son para nada relacionados con los valores de la estequiometría de la reacción. Ese es el fundamento con el que basamos este nuevo tema. Y aquí nos vamos a analizar primer orden. Una reacción de primer orden, como ya lo comentamos, es una reacción en donde la concentración de uno de los reactantes afecta directamente proporcional a la velocidad de la reacción. Entonces, con esta deducción matemática nos quedamos. Yo los invito a que hagan la deducción de las expresiones de las ecuaciones de primer orden, de segundo orden y de orden cero. De hecho, por aquí adelante yo les puse una tabla que concentra los diferentes órdenes de reacción. Bueno, estas son las deducciones que vamos a hacer, las deducciones, pero aquí está la tabla que resume todo. Entonces, lo importante es que nosotros a partir de eso podamos expresar las ecuaciones aquí que nos van a permitir graficar. Entonces, todo esto lo van a ustedes seguramente hallar en algunos documentos, además de los que ya tienen, porque yo se los
facilité en PDF para que agilicemos esta deducción la siguiente sesión. Es decir, mañana. Este es un tema muy interesante que va a implicar construcción de muchas gráficas y resolver muchos ejercicios. Yo espero mañana ya terminar esta deducción. Si ustedes me ayudan leyendo, será muy rápida la deducción para que podamos observar el que hayamos entendido la deducción, pues a través de la solución de ejemplos. No hay más que resolver ejercicios para ver que nos haya quedado claro toda la deducción de lo que significa primer orden, segundo orden y orden cero. Y sus aplicaciones, muchas aplicaciones que vamos a ver en biotecnología. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Doctora, para esta unidad, entonces vamos a utilizar Excel para las gráficas, ¿verdad? Sí, es lo más conveniente. Es lo más conveniente y yo espero que todos ustedes tengan calculadoras y que que la sepan usar sobre todo, ¿no? Porque cada modelo de calculadora es diferente. Yo les pido de favor que todo el mundo tenga muy, muy presente cómo hacer regresión lineal con sus respectivas calculadoras, para que no tengamos problemas con eso, porque vamos a usar regresión lineal. ¿Ok? Sí, profe. De hecho, el video que puso en el link está muy bueno, se entiende mucho. Sí, demasiado. Sí, yo les invito a que lo vean porque esa es otra ayuda, pues como no estamos en el salón ni estamos en el laboratorio, bueno, hay cosas que sí se me complican un poco de poderles explicar, pero por eso yo también les mandé videos, ¿no? Porque son de ayuda. ¿Sí, Alejandra? Sí, profe, perdón, pero lo que le quiero preguntar o pedir permiso es algo, ya no es pregunta de clase, pues es que mañana me llamaron por lo de la beca, pero a las 10 de la mañana, entonces no sé si me puede dar permiso, por favor, para salir, retirarme 5 minutitos antes, por favor, para llegar al... Claro. Muchas gracias, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces yo los invito a que lean todo esto para que mañana sea muy rápida la deducción y podamos resolver ejercicios. Sale, nos vemos mañana. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego, profe. Gracias, doctora. Hasta luego.